En esta ocasión hablaremos del tema del demiurgo o creador. Este tipo de temas, como los demás publicados en el canal, tienen una limitación expositiva inmensa debido a su misma naturaleza, no cabe aquí la objetividad ni medios de comprobación. Esto naturalmente se debe a que la realidad que trata de explicarse, está revestida por otras esferas de la realidad, lo subjetivo y abstracto, no por ello se desiste del intento de aproximarse a lo sensible o incognoscible. La predisposición del oyente es otro factor que puede posibilitar o prohibir aquello que se desea transmitir. Las religiones monoteístas en general, atribuyen al demiurgo o creador, la materia, el alma, el espíritu, la voluntad, el universo entero, cualquier evento, la suerte, la vida y la muerte, el bien y el mal, en fin, todo es atribuido al demiurgo. El mismo que creó la materia a partir de la nada, para ellos es el único Dios, un Dios todopoderoso, perfecto, omnisciente, que crea y destruye, premia y castiga, te da la vida y te la quita, te ama o te odia. Este tipo de doctrinas requiere una exégesis profunda para aclarar cada punto confuso y poderlas presentar de manera congruente, por lo que serán omitidas en esta ocasión. Sin embargo, las perspectivas que presento como referencia del tema aluden a algunas de ellas y pueden explicar de paso parte de sus contradicciones. Primeramente analicemos la palabra demiurgo, que según la RAE, proviene de dos palabras griegas. La primera es demios, que significa democracia, público, popular o perteneciente al pueblo. La segunda palabra es ergón, y se traduce como energía o trabajo. De la fusión de ambas tenemos como significado semántico, el que trabaja para el público. En su lengua original griega, el término demiurgo se utilizaba para designar a personas que ejercían un arte, oficio o profesión, a personas o dioses creadores, productores, artífices o autores, y a los magistrados de la ciudad. En la obra de Platón, escrita alrededor del año 360 a.C., titulada Timeo, en la que escribe acerca del origen del mundo, menciona a un demiurgo o artesano universal, que habría dado origen al universo llevándolo del desorden al orden. En el pensamiento griego, a diferencia de las doctrinas judías y cristianas, entre otras, no se concibe a un Dios que crea a partir de la nada. Para ellos, en concordancia con la mayoría de las posturas científicas, la materia es preexistente y eterna. La idea de un creador sería en todo caso un artesano de la materia ya existente, que le da forma y estructura. El término demiurgo es posteriormente en la filosofía gnóstica, aplicado a una entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. Tanto la postura platónica, como la gnóstica, difieren del sentido monoteísta en el significado de demiurgo, en que, tanto el demiurgo en sí mismo, como el material a partir del cual le da forma al universo, se consideran ambos como consecuencias de algo más. Dependiendo del sistema, el demiurgo puede ser considerado increado y eterno o producto de alguna otra entidad. Platón hace muchas alusiones al demiurgo en sus diálogos, especialmente en el diálogo socrático, Timeo, en donde se refiere al demiurgo como la entidad que diseñó y dio forma al mundo material, lo describe como un ser enteramente benévolo que se compadece de la materia, copiando en ellas las ideas, que son perfectas, obteniendo así el mundo real material, que siendo imperfecto, participa como una copia de la perfección. La gnosis mantiene una postura contraria a la definición del demiurgo, benévolo. Gnosis hiperbórea, un conocimiento más profundo y contrario a todo lo tradicional y difundido, la cual es más bien ocultada y perseguida cruelmente desde la antigüedad, debido a lo que ésta expone. La postura hiperbórea describe al demiurgo como un ser malvado, que creó a la humanidad escogiendo a la especie animal más desarrollada de este mundo, capaz de crear cultura, y con indicios de poder expresarse, el primate. En este espécimen, el demiurgo encarceló a espíritus en ellos y logró potenciar la evolución hasta lo que somos ahora, evolución que hubiese sido imposible sin la parte espiritual. Esta parte espiritual encarcelada en la materia, es la impulsora y desarrolladora de conciencia en el animal hombre, además de ayudar a desarrollar un lenguaje capaz de expresar por medio de símbolos, conceptos comprensibles para la comunidad humana, y con esto, cultura.
La cultura es una herramienta muy poderosa para el demiurgo. Observemos a nuestro alrededor y a nosotros mismos, de manera objetiva, como la gran mayoría es altamente influenciada por la cultura. Gracias a ella la creación de sistemas, religiones, políticas, reglas, información, educación, trabajo, etc. siguen patrones de conductas e ideales impuestos en su mayoría, que si examinamos a profundidad, no han llevado al género humano a una trascendencia real. Más bien son guiados a una obediencia ciega de todas esas normas aceptadas y validadas por la sociedad en su conjunto. La cultura de la humanidad es mayormente maligna, se mienten, destruyen y matan entre sí, su enfoque es habitualmente en lo material, reflejando a su Creador, quien los hizo a su imagen y semejanza. Las Escrituras describen a un Creador orgulloso que exige adoración y obediencia, y quien no lo haga es castigado. Manda asesinar pueblos enteros y robarle sus cosas de valor, destruye por medio de diluvios o lluvia de fuego a las partes defectuosas de su creación, lo que lo coloca muy lejos de ser un ser todopoderoso e infalible, y el ser humano seguidor de la cultura refleja estas características de su creador. Según la gnosis hiperbórea, los planes del Creador son hacer experimentos evolucionarios en los que intervienen cuerpo, alma y espíritu, hasta que uno de esos experimentos tenga éxito, para extender ese modelo en toda su creación. De lo contrario, lo destruye y lo vuelve a intentar. Como prueba hay algunas civilizaciones humanas destruidas, incluso prehumanas, citadas en las Escrituras y en la arqueología. Los intentos del Creador son lograr una imitación de lo que él imagina que es el mundo incognoscible. El mejor resultado de los experimentos del demiurgo es el del ser humano actual, el cual en los últimos 30.000 años tuvo mejores avances que en toda su historia, y esto la gnosis hiperbórea lo atribuye a la utilización de espíritus de gran pureza provenientes del mundo increado, los cuales, al ser increados, están más allá de su control. Solo pudo atraerlos por medio de engaños para aprisionarlos en la materia, que él dio forma humana, y le dio aliento de vida, es decir, los animó. Les dio un alma, cuerpo y alma, es lo que el demiurgo creó. La gnosis hiperbórea sostiene una clara diferencia entre la materia y el alma que pertenecen al demiurgo, y, por otro lado, el espíritu, el cual es increado y proviene de una dimensión incognoscible. Describen a las primeras como malas, por provenir del demiurgo, el cual es maligno, y por lo mismo, no puede provenir nada bueno de él, causa sufrimiento, es orgulloso, destructor, imperfecto. En cambio el espíritu es perfecto, inmortal, libre, lo que en realidad somos, y al ser aprisionado en contra de su voluntad en la materia, esto supone una guerra contra el Creador. Los hiperbóreos dicen proveer esa gnosis, ese conocimiento capaz de glorificar y purificar la materia y el alma, para formar una sola unidad con el espíritu, inseparable e indisoluble por toda la eternidad. Esta transmutación da como resultado un ser divino superior al Creador, que puede actuar y desplazarse por los espacios y tiempos del demiurgo, escapando así del control de su Creador, pero conservando sus mismos rasgos físicos. Este proceso, se dice, es la liberación y triunfo del espíritu. El cuerpo y el alma han muerto y han sido resucitados y salvados por el espíritu. De ahí en adelante son espíritus libres del mundo incognoscible, aunque sigan habitando el mundo material. En el esoterismo judío, hay un libro muy importante llamado Sefer Yetzirah, o el libro de la creación. En él, se dice que el demiurgo Jehová, con 32 senderos místicos de sabiduría creó su universo. Esos 32 senderos se refieren a las 22 letras del alefato hebreo y las 10 esferas de la Cábala. Se dice también en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 21, que Moisés abrió el Mar Rojo. La interpretación cabalística afirma que eso fue posible al pronunciar los 72 nombres de Dios. Los versículos citados no lo dicen literalmente, sino que se encuentran codificados. Cada versículo contiene 72 letras, los nombres se forman al tomar una letra de cada versículo, armando así 72 combinaciones únicas de letras hebreas. El misticismo judío dice que los 72 nombres de Dios no son solamente palabras, sino combinaciones de letras que conectan con una corriente de energía que funciona a nivel del ADN del alma, que ayudan a liberar poderes divinos y lograr el control de la realidad física.
Esta es la magia cabalística, y con este contexto pasamos a un resumen de la siguiente leyenda. En el siglo XVI en Praga, ahora República Checa, la comunidad judía fue víctima de continuas violencias y abusos de todo tipo. Un niño cristiano había desaparecido y se culpó a los judíos argumentando que lo utilizaron para sus rituales de la Pascua. Se cuenta que, en 1580, el rabino Judelau, para defender a su pueblo, fabricó un golem de arcilla, utilizando la magia cabalística de la misma manera como Jehová creó a Adán. Una vez que el golem cobró vida, el rabino le ordenó buscar al niño desaparecido. El golem lo encontró y se presentó con él, en brazos durante el juicio que se celebraba para condenar a los judíos. El niño declaró que su padre le había obligado a esconderse en el sótano de su propia casa para provocar la destrucción de los judíos. Y así fue como el golem salvó a la comunidad judía. El golem continuaba sin parar y se volvió violento e incontrolable, hasta el punto que mató a varias personas y sembró el pánico en toda la ciudad. El rabino, tras obtener del emperador la promesa de que no atacaría a los hebreos, eliminó la letra Aleph de la palabra Emet que el golem llevaba escrita en su frente, con lo que ésta pasó a significar muerte, en hebreo, Met. Tras privarlo así de la vida, Lau escondió al golem en el ático de la sinagoga de Praga, lo encerró con llave y ordenó que nadie accediera a aquel lugar. De la leyenda anterior se escribió una novela, pero en un mundo donde este tipo de cosas no se pueden contar como reales, no juzgaré a nadie que decida creerla cierta. Pero sea cierto o no, hay una correspondencia con lo que las escrituras afirman del demiurgo, y esta es, que nos hizo semejantes a él, así como él crea, nosotros también podemos hacerlo de tener los conocimientos necesarios. El demiurgo creó al humano a partir del barro, después lo animó, el rabino citado lo hizo de la misma manera. El golem, al final no resultó tan obediente como se esperaba, así que fue destruido por su creador, el rabino. Con los habitantes de Sodoma y Gomorra, pasó lo mismo, desobedecieron al demiurgo, y fueron destruidos. Esta historia revela un significado simbólico, el golem personifica a los autómatas humanos, que crean la sociedad moderna. Lo mismo que el golem, el hombre moderno realiza la parte a él asignada contra su propia voluntad y con un estricto enorme, por la obediencia al demiurgo o por seguir la cultura por él impuesta. Este último experimento demiúrgico parece haber tenido éxito. A este pesimismo fundamental, la novela añade un continuo misterio: la boca de cada hombre se convierte en la boca de Dios si crees que sea la boca de Dios. Aún añadiré una perspectiva más, al tema del demiurgo, pero hasta aquí, con las perspectivas platónica y la de la gnosis hiperbórea, todo parece indicar que el demiurgo de este universo que habitamos, es una realidad intermedia entre el mundo sensible y el inteligible, el artífice del mundo físico, el origen y la causa de la existencia material. El tema más elevado, el espíritu latente en cada ser humano, deberá ser buscado y realizado de manera individual, rasgando los velos de la ideología común, más allá de la cultura y sistemas impuestos en esta creación material animada. El siguiente enfoque será desde la perspectiva paradójica del Zen. El Zen es una religión sin un concepto de Dios, por lo que muchos prefieren no llamarle religión. Dios es solo otro nombre para la totalidad de la existencia. El Zen es acrítico, imparcial, neutro. Esta postura afirma que cuando aceptas tanto el bien como el mal, y no eliges, ambos se anulan entre sí. De repente surge el silencio, no hay ni bien ni mal, solo existencia, sin discernimiento. Desde esta óptica, si existe un creador, el humano es un títere, y los hilos los mueven las manos del demiurgo. Tu libertad, tu vida, tus pensamientos, tu trascendencia y tus acciones dependen de él, tú no eres responsable de nada. Existe Dios, o existe la libertad, ambos no pueden existir juntos. Pero cuando de repente te das cuenta que nada es como te lo habían hecho creer tus padres, los profesores, sacerdotes, todos tus supuestos líderes, esa frustración nos lleva a una gran desconfianza en todo el mundo. Nadie es digno de confianza. Se crea un vacío negativo. Se pierde al único consuelo que se tenía,
aunque haya sido falso, y en ocasiones se obtiene esa libertad solo para caer en la locura, como el caso de Friedrich Nietzsche. No se puede vivir en un vacío negativo. Todos los grandes pensadores de la primera mitad del siglo XX estaban hablando solo de falta de sentido, angustia, sufrimiento, ansiedad, temor. Y esta filosofía ha sido llamada en Occidente existencialismo. Para el Zen esto es simplemente no existencialismo. Ha destruido todo lo que te había consolado. Lo anterior se da porque el hombre tiene una enorme necesidad de estar relacionado con la existencia. Él necesita raíces en la existencia, porque solo cuando las raíces son profundas en la existencia podrá florecer, su vida no carecerá de sentido. Entonces su vida será tremendamente desbordante de sentido, significado, bienaventuranza, su vida será simplemente una celebración. Una vez que sepas que se necesita un cierto equilibrio entre lo negativo y lo positivo, entonces tendrás tus raíces en la existencia. Es un extremo creer en Dios, en un creador, en el otro extremo no creer en Dios, y tienes que estar justo en el medio, absolutamente balanceado. El ateísmo se vuelve irrelevante, el teísmo se vuelve irrelevante. Tu balance traerá una nueva luz, nueva alegría, bienaventuranza para ti, una nueva inteligencia que no es la de la mente. Esa inteligencia que no es la de la mente que te hará consciente de que toda la existencia es tremendamente inteligente, no necesita a alguien que la dirija. No solo está viva, tiene sensibilidad, tiene inteligencia. Cuando hayas encontrado esta fuente inagotable de vida y éxtasis, entonces no importa si tienes un Dios o no. No importa si hay un infierno o un cielo, si existe un demiurgo, toda división se encuentra solamente en la mente, esta dualidad te hace un ser dividido de la misma existencia. El Zen dice que una vez que te conoces a ti mismo, el centro de tu ser, sabes que eres uno con el cosmos, y descubres que el cosmos nunca ha sido creado, ha sido siempre, y estará allí siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. La gnosis hiperbórea afirma que esta disolución en el todo, el negar la dualidad, es fundirse con el demiurgo, y sus argumentos son bastante amplios para comentarlos en breve. Obviamente, como se mencionó en el principio, todas las posturas carecen de objetividad, por pertenecer a lo incognoscible desde nuestra condición humana, esto puede llevar a debates interminables. Aquí solo se presentan las posturas, y usted mismo deberá sacar sus propias conclusiones, las cuales agradecería que plasmaran en los comentarios, así como cualquier otro ángulo de interpretación relevante que no haya sido mencionado. Y si te gustan este tipo de temas, no olvides suscribirte. Gracias por llegar hasta el final.